Bien, entonces, teniendo en cuenta las definiciones que vimos del control a lazo cerrado, eh, el uso de diagramas en bloques y las relaciones entre las distintas señales que componen un lazo de control cerrado o realimentado, vamos a ver ahora cómo se trata el caso de una planta a la que queremos controlar. Entonces, lo primero que necesitamos para poder hacer ese diagrama en bloques y diseñar nuestro sistema de control es entender la planta. Y para eso lo que tenemos es que modelar la planta. Cuando tratamos con sistemas dinámicos, los modelos se plantean a través de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, supóngase un sistema eléctrico, como un circuito de RL, como los que ya hemos visto en este curso. Tenemos una malla con una tensión que es igual a la caída de tensión en los elementos, en este caso una resistencia y una inductancia. La resistencia se relaciona a través de la ley de Ohm, mientras que en la inductancia nos aparece una derivada, ya que la inductancia tiene una capacidad de almacenar energía en el campo magnético y tiene una relación dinámica entre tensión y corriente. Otro ejemplo es el clásico ejemplo mecánico del sistema de masa, amortiguador y resorte, donde aplicamos sumatoria de fuerzas igual a 0 e igualamos todas las fuerzas. Aquí también nos aparecen relaciones lineales, derivada de la posición, o sea la velocidad y el amortiguamiento, derivada segunda, o sea la aceleración y la masa. Fíjense que nuevamente acá aparecen relaciones dinámicas a través de derivadas. Otro ejemplo, sistemas rotacionales, el torque y la aceleración angular están relacionados a través de la derivada segunda del ángulo. Sistemas térmicos simples, por ejemplo este modelo, ahora lo vamos a ver más en detalle, que corresponde a un sistema térmico basado en el principio de transmisión de calor por conducción. También aparecen derivadas. El problema de estos modelos, así como están planteados, si bien físicamente son correctos, es que no podemos definir relaciones entrada-salida en forma multiplicativa. Acuérdense que cuando hablé de que vamos a usar diagramas en bloques para representar y analizar sistemas de control y diseñar sistemas de control, hablé de que los bloques tenían relaciones multiplicativas. Y acá no tenemos relaciones multiplicativas. Para poder llevar esto a un diagrama en bloques, lo que es necesario es hacer una transformación. Y en este caso vamos a utilizar la transformada de Laplace. La transformada de Laplace nos representa el modelo en cuestión en el dominio frecuencial, en el plano complejo S igual a sigma más j omega, y sirve para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales, ya que convierte ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas. Y ahí sí podemos sacar relaciones multiplicativas entre las señales que nos interesan. No vamos a utilizar demasiadas propiedades de la transformada de Laplace, vamos a usar las más básicas en este curso. Aquí tienen la definición puramente matemática de la transformada de Laplace, que nos vincula una función temporal f de t con una función transformada f de s. La transformada de Laplace se puede aplicar al principio de superposición, o sea, la transformada de las sumas igual a la suma de las transformadas. Los coeficientes constantes no se transforman. La transformada de la derivada y de la integral, donde aparece la variable compleja s multiplicando o dividiendo según sea una derivada de una función temporal o una integral de una función temporal. El teorema del valor final, otro teorema que vamos a usar en este curso, en el cual relaciona el comportamiento de funciones en el tiempo en régimen permanente, o sea, a tiempo infinito, y con el comportamiento en el plano de Laplace. Basándonos básicamente en estas reglas que tenemos acá y
alguna otra transformada que se pueda sacar de la tabla, vamos a trabajar en este curso. Y para ver un poco cómo es la mecánica para armar este diagrama en bloques, vamos a ver un ejemplo sencillo con un sistema de primer orden. Supongamos este caso. Este es un caso de una transmisión de calor por el principio térmico de conducción. Tenemos supónganse una barra de metal, una pieza, un objeto, al cual le aplicamos una diferencia de temperatura. Supónganse el lado derecho está al lado frío, está a temperatura ambiente, y el lado izquierdo, el lado caliente, es el elemento calefactor con el que quiero calefaccionar la pieza. Aparece un gradiente de temperaturas y hay un flujo de calor que va desde la fuente caliente hacia la fuente fría. Aquí podemos modelar esta pieza a través de su resistencia térmica, que es la resistencia que opone el material al flujo de calor, y se define como está escrito aquí arriba. Es proporcional a la distancia, inversamente proporcional al área y inversamente proporcional a la constante térmica del material, el flujo de calor y la capacidad térmica, que depende justamente de la capacidad calorífica de esta pieza y de su masa. Este sistema muy básico, que puede representar a grosso modo casi cualquier horno simple, se escribe en ecuaciones diferenciales tal como se ve aquí arriba. Aquí aparece la diferencia de temperaturas entre la temperatura del horno, digamos, de lo que queremos calentar, y la temperatura ambiente, a través de una resistencia térmica de pérdida. Después la misma temperatura del horno respecto de la resistencia térmica de calentamiento y la capacidad térmica del horno o pieza que estamos calentando. Una vez que tenemos ese modelo, que lo podemos sacar por el análisis físico del sistema en cuestión, lo que hacemos es transformarlo. Y aplicamos básicamente la regla de la transformada de Laplace. Entonces, haciendo un poco de álgebra, aquí está ordenado, esta planta, este modelo de planta nos queda transformado en este otro modelo de planta. Aquí apliqué la transformada de Laplace a cada uno de los términos. El primer término queda como TH/ds menos TA de S sobre RTH2. Este término queda como TH/ds sobre RTH1, RTH2 sobre RTH1 son resistencias térmicas, son constantes. Y este término de aquí queda como C, donde C es la capacidad térmica, que depende de la masa y de la capacidad calorífica del horno. Y la derivada se transforma como S por TH/ds, suponiendo condiciones iniciales nulas. Si tomamos esa ecuación ahora y la despejamos, llegamos a esto que está acá abajo. Entonces fíjense, nos queda un término constante, un término que representa la dinámica de primer orden del sistema. Aquí aparece la variable compleja S. Esto, si se fijan en la tabla de transformadas, representa un comportamiento exponencial. Y aquí nos queda la potencia, que es nuestra variable de control. Obviamente nosotros vamos a controlar la temperatura del horno a través de la potencia que le inyectamos al horno. Y aparece una segunda entrada, porque esto representa una entrada, que es la temperatura ambiente, que es justamente una perturbación. Nosotros no tenemos control sobre la temperatura ambiente. La temperatura ambiente es la que determina el ambiente. Y eso va, en cierta manera, a perturbar nuestra temperatura del horno. Si lo represento en diagrama en bloques, esto que está acá se puede dibujar como está aquí. La señal de entrada, nuestra acción de control, es la potencia. La salida es la temperatura en el horno, que es nuestra variable de interés, la variable de proceso que queremos controlar. Y la temperatura ambiente es la perturbación. Fíjense que acá el modelo de la planta está dividido por comodidad en dos partes, sale de estas ecuaciones. Fíjense que aquí tenemos PdS por RTH2, y aquí tengo PdS por RTH2, más TA,
Todo eso multiplicado por este término que está acá, que es lo que he denotado como GPDS, ¿sí? GPDS involucra estos dos primeros paréntesis. Bien. ¿Podría haberlo ordenado de otra forma? Sí, y sería básicamente aplicar álgebra, ¿sí? Hacer distributiva, y podría haber llevado este GP acá arriba y acá atrás, pero esta notación es un poco más compacta. Finalmente, ya teniendo modelada la planta donde tengo variable de proceso, la variable de control y la o las perturbaciones, puedo armar el lazo de control, ¿sí? Sensando la temperatura a través de un sensor, transductor, etc. Realimentación. Aquí tengo el restador. Aquí está la entrada que viene por debajo, es una entrada que está restando. Y el control en sí, que controla la potencia. Luego podemos sacar a partir de acá las dos funciones de transferencia que nos interesan. Por un lado, la transferencia entre la temperatura en el horno y la referencia, que es como se los había comentado anteriormente, la regla mnemotécnica es el producto de todo lo que está en la línea directa entre la entrada y la salida, en este caso GC, RTH2GP, y en el denominador 1 más el producto de todo lo que está en el lazo de control. Y luego, la relación entre la temperatura de salida y la temperatura ambiente, nuestra perturbación, es todo lo que está entre la entrada, en este caso la temperatura ambiente, y la salida, que en este caso, si recorremos el camino, es GP, dividido 1 más GC, GP, RTH2H. Función de transferencia del lazo cerrado, función de transferencia de la perturbación. Si se cumple la premisa de que el producto del lazo, o sea, GC, GP, H, todo esto es mucho mayor que la unidad, esta expresión de aquí arriba queda aproximadamente igual a 1 sobre H, como ya habíamos visto, y esta expresión de aquí abajo tiende a ser mucho menor que la unidad.